En la etapa de Juan Espadas. Sumo una voz más, la de Laura Teruel, periodista y politóloga. Laura, buenos días. Hola, muy buenos días. Estamos viendo que las últimas encuestas vaticinan un batacazo del Partido Socialista, su peor resultado histórico, por debajo del conseguido por Juan Espadas. ¿Tú crees que María Jesús Montero puede ser la segunda Pilar Alegría? Y, por tanto, bueno, pues confirmar que eso de enviar ministros a las autonomías no funciona. Bueno, las encuestas son unánimes en el buen resultado del Partido Popular y en el mal resultado del Partido Socialista. Yo creo que la situación es diferente en las comunidades autónomas, lo habéis dicho antes, y yo es algo que sostengo, no se puede extrapolar ni generalizar, pero lo cierto es que parece que la estrategia de enviar candidatos que, a pesar de que tienen un gran asentamiento en el terreno, no olvidemos que María Jesús Montero es andaluza, ha hecho campaña aquí, ha sido consejera, ha tenido los máximos cargos de responsabilidad, pero ciertamente ahora llega desde mucho tiempo en Madrid y sin el tiempo suficiente para hacer un despliegue incluso orgánico dentro del partido. Eso parece que al Partido Socialista, aun siendo una candidata muy potente y muy conocida, yo creo que no hay en Andalucía ningún otro líder socialista ahora mismo con ese nivel de popularidad, le va a dar unos resultados relativos. Yo no sé si mejores o peores que a Pilar Alegría. Creo que aún queda un mes en el cual tienen una feria de Sevilla, que también me gusta decir que Andalucía es muy grande y que la feria de Sevilla al resto de las provincias no los afectan. Haces muy bien, Laura. Sí, es verdad, que hay muchas ferias, la de Sevilla es una, pero bueno, es verdad que ponemos todos los focos en esa, que además coincide con la campaña electoral. Pero, oye, ¿tú cómo crees que va a influir el pacto PP-Vox en Extremadura? ¿Va a tener alguna repercusión en esta campaña? Me produce una reflexión profunda, ¿no? Porque es curioso como el mismo Partido Popular que alardea de haber conseguido la estabilidad 6 meses después en Extremadura, con un pacto centrado en poner un coto a los derechos de los inmigrantes, cómo vende esa estabilidad, y a la vez vende Andalucía que no va a hacer lo mismo si se viera obligado a ello, ¿no? Creo que cualquier votante del Partido Popular, tal vez no los votantes tradicionales, sino los votantes que el Partido Popular ha ido captando de otros partidos, del Partido Socialista, son capaces de entender que Andalucía necesita algo diferente, que ese pacto, que incluso Extremadura necesita algo diferente, ¿no? En Andalucía tenemos un gran porcentaje de población inmigrante, véanse las provincias que tienen mucho turismo como Málaga, o provincias que tienen mucha agricultura, y todas ellas necesitan a la población inmigrante que está muy empleada en esos sectores. Entonces, por eso Moreno Bonilla alude lo que ha pasado a nuestros hermanos extremeños, que no pase aquí. Bueno, pues si en Extremadura han tenido que pactar algo que María Guardiola había rechazado por activa y por pasiva, si llega el caso en Andalucía lo firmarán igual. Creo que el votante... A ver, que Pilar te quiere responder a eso, Laura. No, digo que estas elecciones no son las primeras en las que Andalucía se enfrenta a una campaña electoral con un pacto previo del Partido Popular y de Vox ya hecho. De hecho, en las anteriores elecciones andaluzas se produjeron justo después, unos meses después apenas, del primer pacto histórico de PP y Vox, que fue el pacto de PP y Vox en Castilla y León. Además, como fue el primer pacto, se generó el gran escándalo nacional, porque era la primera vez que Vox entraba en las instituciones, era la primera vez que se decía que se les podía estar blanqueando, etcétera, y el resultado fue que Juanma Moreno tuvo una mayoría absoluta aplastante, de hecho mucho más de la que le daban incluso todas las encuestas. Por lo tanto, lo que parece ser es que en este caso Juanma Moreno sabe utilizar los pactos con Vox para generar atracción hacia el voto útil, y que eso además ni siquiera le supone ningún tipo de retroceso a Vox, porque ambos están creciendo. Por lo tanto, parece que la población andaluza no rechaza los pactos PP y Vox, porque a la luz de los resultados de hace 4 años y a la luz de los resultados de estas encuestas, no parece que le esté suponiendo no solamente ningún freno a ellos, sino ningún tipo de crecimiento hacia la izquierda. Deja que te responda Laura, y vamos ya con María Corina Machado, que no me puedo alargar mucho más. Pilar, que en aquellas elecciones el Partido Popular obtuvo unos resultados muy malos, los peores, sin embargo consiguió gobernar porque la aritmética... No, esas son las de hace 4 años. Fue con Ciudadanos. Te estoy hablando de las de hace 4 años, Laura, no las de hace 8. Hace 4 años el Partido Popular obtuvo mayoría absoluta. En las que tuvo que pactar con Ciudadanos y con Vox tuvieron... Pero que no te estoy hablando de eso, te estoy hablando de hace 4 años después del pacto PP y Vox Castilla y León, no hace 8 años. Hace 4 años después del pacto PP Vox Castilla y León. Para mí es complicado hablar en la distancia, y luego tú tienes ahí muchísimo más tiempo. El pacto que se produjo en Andalucía del Partido Popular y Ciudadanos, con el apoyo externo de Vox, fue una coalición muy rentable para Moreno Bonilla, porque sin lugar a dudas tuvo la habilidad
de fortalecer ese pacto. Tanto es así que fagocitó a Ciudadanos en Andalucía, y el apoyo externo de Vox se produjo en un momento en el que Vox tenía una mayor debilidad a nivel nacional, andaluza y autonómica, y fue un apoyo a cambio de medidas muy cosméticas como el fortalecimiento de la difusión de la tauromaquia o el teléfono de nada que ver con familiar. Nada con alguna de las medidas que hemos conocido ahora y que está exigiendo en el que son polémicas y que vamos a abordar en los próximos minutos. Las apuntamos el viernes, pero este fin de semana ha habido cola con algunas de ellas y enseguida voy. Pero antes de eso, te quiero preguntar, Laura, por la visita de María Corina Machado a España, porque escribes en X que, bueno, te preguntas si los miles de venezolanos que van a regularizar su situación en España con la medida que acaba de aprobar el gobierno, pues le parecen delincuentes a Feijóo y a Abascal. Machado y su gira conservadora sin entender la política española real hacia el pueblo venezolano. ¿Tú crees que debería haberse visto María Corina Machado con el gobierno central? ¿No entiendes su desmarque? Porque ella ha dicho que no tenía intención de verse con Pedro Sánchez. No entiendo su gestión de la política nacional, que probablemente esté informada esté desinformada, ¿no? Recordemos que solo en Madrid hay más de 200.000 venezolanos y venezolanas, que Leopoldo López, que Edmundo González están aquí, y que creo que el sentimiento de arraigo de la comunidad venezolana en España es incuestionable, y que hoy están haciendo muchas personas cola para obtener esos derechos, esa nacionalidad, ese permiso de residencia que ahora se le otorga. Entonces, realmente creo que ha estado mal informada en pensar que en el gobierno español hay un desprecio o un desapego hacia la casuística, la problemática del pueblo venezolano, que no ha sido así. No ha sido así. Y ahora hay una portada hoy que decía, ¿podéis volver a Venezuela? Bueno, a ver cuántos venezolanos vuelven a Venezuela con la situación que se está fraguando ahora. Hoy cuántos van a permanecer en España, que es un país de acogida en el que la comunidad venezolana se siente bien. Entonces yo creo que antes que hacer ese gesto de desconsideración hacia el gobierno español y de aproximarse a partidos conservadores y ultra, debería entender que la comunidad venezolana está aquí y se siente a gusto y se siente bien tratada y se quiere quedar aquí. Y que esos partidos que ella ha aplaudido son partidos que han estado del lado de Trump cuando el gobierno español no lo ha estado, cuando es Trump el que ha intervenido su país y el que no le está ellos querían que Trump interviniera en su país, Laura. Vamos a debatir sobre esto. Dejadme que despida a Laura. Me quedo con tu reflexión y me la traigo ahora a la mesa. Gracias, Laura, porque nos ocupamos ahora de esa guerra de cumbres este fin de semana. Ya saben que mientras el brasileño Lula da Silva alababa el liderazgo internacional progresista de Pedro Sánchez en Barcelona, teníamos a María Corina Machado en Madrid, que se daba un baño de multitudes, ya lo ven, en la Puerta del Sol, abarrotada. Hoy comienza el regreso a casa, decía. Mas nós agora já estamos com muita gente. E o Pedro conseguiu feito extraordinário. Se a nossa presidenta do México vier e o nosso presidente da África do Sul vier, fora outras pessoas, já significa que o nosso rebanho está crescendo. Porque é preciso dar esperança ao mundo. Que todo lo que hemos hecho durante estos largos 27 años ha sido prepararnos para un momento de reencuentro y de construcción de una nación que será libre para siempre. Hoy comienza el regreso a casa. Dios nos bendiga. ¡Viva Madrid! Pareciese que hablan de lo mismo. Defendiendo la democracia. No puede darse por